La historia muchas veces nos presenta a sus personajes en blanco y negro. O son santos o son locos, pero pocas figuras encarnan esta dualidad como Javiera Londoño. Hoy vamos a ir más allá de la leyenda para conocer a la mujer real que hubo detrás. A ver, por un lado, la llamaron santa por su compasión, y por otro, la llamaron loca por su tremenda audacia. Pero su último acto, su testamento, no fue para nada un gesto de piedad silencioso, sino más bien el estruendo de una declaración de guerra, una que desató una batalla legal que cambiaría el futuro de más de 100 personas, y que pondría a prueba los cimientos de toda una sociedad. Para entender bien toda la controversia, primero tenemos que conocer la leyenda. O sea, la historia oficial, la que se suele contar sobre Javiera Londoño. Murales como este la inmortalizan así. Una mujer piadosa, un pilar de la sociedad colonial. Pero esa imagen, tan pulcra, es solo la fachada. Detrás se esconde una mujer con un carácter indomable. Una estratega que desafió por completo las reglas de su tiempo. El historiador Ernesto Tobón lo dijo perfecto. Fue desleal a una larga tradición de familia. Esa palabrita, desleal, es clave, porque lo que hizo no fue un simple acto de caridad, no. Fue una ruptura total, una contradicción deliberada de las normas de su clase. Y esto nos lleva a la pregunta central. ¿Cuál fue exactamente ese acto que lo cambió todo? Aquí es donde la historia da un giro radical. Todo se detona con un solo documento, su testamento. Y bueno, no era una simple formalidad, era una verdadera bomba de tiempo, tanto legal como social. Y es que todo pasó rapidísimo. Su esposo muere en septiembre. Para octubre, ella ya tiene listo un nuevo testamento que anula todo lo anterior. Y cuando los poderosos la demandan en enero, ¿qué hace? Lejos de retroceder, entre marzo y junio pisa el acelerador y empieza a emitir cartas de libertad individuales. Una jugada maestra, ejecutada con una velocidad y una determinación que, la verdad, asombran. Y el alcance de su plan, bueno, eso es lo que deja a todos sin palabras. Más de 123 personas. Para que nos hagamos una idea, en el siglo XVIII, en el virreinato de la Nueva Granada, esto no era solo un número grande, era una liberación masiva, a una escala prácticamente desconocida en el continente. Pero aquí viene el verdadero golpe de genialidad, lo que hace de su testamento algo tan revolucionario. No es solo la libertad, es lo que viene después. Les legó las minas de oro, su mayor fuente de riqueza. O sea, no les dio una limosna para sobrevivir, les entregó el motor económico para que pudieran prosperar. Esto va mucho más allá de la caridad. Es una redistribución radical de la riqueza y del poder. Una voluntad de hierro como esa no nace de un día para otro. Hay una anécdota, que quizás sea leyenda, de su noche de bodas que lo ilustra muy bien. Frente a un matrimonio que había sido arreglado, se dice que se le plantó a su nuevo esposo con estas palabras. Una declaración de autonomía, de su cuerpo y de su persona, que era absolutamente impensable para una mujer de su época. Ella no seguía las reglas del juego, ella las cambiaba. Claro, un acto tan radical no podía quedar sin respuesta, y como no podían atacar la legalidad de sus acciones, sus enemigos buscaron la única grieta que podían explotar, su mente. El debate se movió de lo legal a lo personal. ¿Era Javiera Londoño una visionaria o simplemente una anciana que había perdido la razón? Y sus oponentes no eran cualquiera, ¿eh? Eran la élite, liderada por figuras del clero como el presbítero Fabián Sebastián Jiménez Fajardo. Él era el responsable del testamento anterior y con este nuevo veía cómo se le escapaba de las manos una fortuna colosal. El diagnóstico de locura no venía de un médico, sino de intereses económicos. Era una estrategia puramente financiera. Y aquí es donde vemos la debilidad de su argumento en todo su esplendor. Es que es increíble. A un lado de la balanza, un acto que cambió la historia. Al otro, las pruebas de su supuesta locura. Que vestía con colores vivos, que le gustaba la música, que amaba a sus animales. Es un retrato perfecto del pánico de una élite patriarcal. Las acusaciones no dicen nada sobre la salud mental de ella, pero lo dicen todo sobre los miedos de ellos. Pero aquí la historia da otro giro crucial, porque este relato no termina con Javiera. A menudo se nos olvida que las 123 personas que ella liberó no fueron espectadores pasivos, para nada. Cuando su libertad se vio amenazada, tomaron el control de su destino y se convirtieron en agentes feroces de su propia causa. Y su respuesta fue una campaña de resistencia súper organizada. Primero, acción directa. Se amotinaron en las minas, paralizaron la producción y enviaron un mensaje clarísimo.
Segundo, estrategia legal. Juntaron sus recursos, que es un acto de solidaridad increíble, para contratar a un abogado de renombre, el doctor Blas de Valenzuela. Y tercero, una advertencia inequívoca. Declararon que preferían la automutilación y la muerte antes que volver a la esclavitud. No estaban pidiendo su libertad, la estaban defendiendo con todo lo que tenían. La batalla fue larga, 5 años de incertidumbre y de lucha, pero finalmente llegó el momento del veredicto. Vamos a ver cómo terminó este pulso de poder y cómo su eco sigue resonando hasta el día de hoy. El fallo llegó desde la instancia más alta posible, la Real Audiencia de Santa Fe. Y la sentencia fue inapelable. El testamento de Javiera Londoño era válido. La libertad y la propiedad de las minas para los más de 123 libertos quedaban selladas por ley. La rebelde y la comunidad que luchó por su legado habían ganado. Pero el legado de Javiera no quedó solo en un documento legal. Su testamento pedía una misa anual por su alma. Esa obligación, que pudo ser un recuerdo sombrío, fue transformada por la propia comunidad. Con el paso de los siglos, ese acto solemne se convirtió en un carnaval de vida, una celebración de la libertad, las fiestas de los negritos. Y lo más fascinante de todo es cómo ese vínculo con el pasado sigue intacto. El epicentro de esta fiesta vibrante y moderna sigue siendo la misa en la capilla que ella misma fundó en 1733. Es un hilo tangible, un puente de casi 300 años que conecta directamente a la gente que celebra hoy con aquel acto de rebeldía y con la lucha que le siguió. Al final, la historia de Javiera Londoño y la comunidad de El Guarzo es mucho más que una anécdota. Es un recordatorio de que detrás de cada leyenda simplificada, de cada santa o loca, casi siempre hay una verdad mucho más compleja y combativa. Y nos obliga a preguntarnos, ¿cuántas otras historias de rebelión, de estrategia y de coraje colectivo estarán por ahí, esperando a ser descubiertas debajo de la superficie de la historia oficial?